No sé si tengan alguna duda sobre la guía que se les envió. Obviamente fue hoy a primera hora, pero si tienen alguna, por favor escríbanos que con mucho gusto pues la resolvemos. Voy a compartir pantalla y alguien por favor me dice si me está escuchando bien, si me ve la pantalla. Dame un momentico. Ustedes saben que a veces es muy duro hablarle así a una pantalla. Yo no les veo las caras. Entonces no sé si de pronto se fue la señal, ¿cierto? El Profe, internet se sí, puede estamos dañar. escuchando Ya se bien. ve. Ya Listo, se ve, gracias Natalia. ya se ve Listo. la La pantalla. presentación. Sí, Listo, sí, sí. perfecto. Bueno, entonces, siendo así, vamos a comenzar. Bueno, hoy eh, vamos a empezar a hablar un poquito acerca, pues si es de la primera unidad, pero vamos a hablar sobre el origen de lo que significa la diversidad microbiana. O sea, ¿por qué hay tanta diversidad en cuestión de microorganismos? Y entenderlo cómo se empezó a originar desde las bases. Vamos a hablar entre hoy un poquitico de la próxima clase del martes acerca de esto. Y quería comenzar un texto que me gusta mucho, que siempre lo presento cuando dicto este tipo de materias. Bueno, hago un paréntesis acá. Si tienen alguna duda, por favor, levantan la mano y con mucho gusto, pues yo les explico lo que necesiten. Si hay que repetir varias veces, lo hacemos, no hay ningún problema. A mí, pues el único interés que tengo es que ustedes aprendan. ¿Listo? Entonces, cualquier duda, por favor, levanten la mano. Bueno, es acerca del concepto de adaptación o construcción. Adaptación, en los términos coloquiales, siempre lo entendemos como que están acostumbrados. Entonces los microorganismos se adaptan, se acostumbran a vivir en cierto ambiente y ahí pueden entonces hacer sus actividades biológicas correspondientes. El término adaptación en esta área, y espero que más adelante en otras, lo vamos a cambiar un poquito. Vamos a hablar que adaptación es la manera en que los microorganismos sobreviven y se reproducen. O sea, adaptación está enmarcada en términos de reproducción y supervivencia. Y es algo que viene netamente de lo que vamos a ver ahorita más adelante, que se llama selección natural. Una idea revolucionaria en las ciencias, revolucionó la biología aproximadamente en 1859 y la cambió totalmente, dada por Charles Darwin. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, no solamente entonces podemos empezar a hablar de que los microorganismos se adaptan. Esa es la frase típica, no es que está adaptado. No, es que ellos también pueden construir y modificar los ambientes. Tanto así que son supremamente importantes en el establecimiento y modificación de ciclos biogeoquímicos en la Tierra, ¿no? De ambientes de cualquier hábitat en particular, incluyendo nosotros mismos. Y son capaces de construir en nosotros también salud como enfermedad. Y claro, ellos se adaptan, ellos tienen unos rasgos específicos para poder sobrevivir y poder reproducirse. Es tanto así entonces que los microorganismos construyen y ellos son los que han cambiado el ambiente en el planeta Tierra. Es una grafiquita de barras muy sencillita. Vamos entonces a mirar que en el eje Y tenemos la proporción de gases en la atmósfera en cuestión de porcentaje de diferentes planetas, la Tierra, Marte y Venus. Y quiero que miremos, cada una de estas barras tiene un color correspondiente a uno de estos gases. Oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y agua. Quiero que miren que la diferencia entre la Tierra y otros planetas son estos dos, ¿cierto? Ustedes saben muy bien que el aire, pues no solamente contiene oxígeno, contiene en su mayor cantidad nitrógeno atmosférico. Y que el nitrógeno se fija por medio entonces de bacterias que lo fijan a las plantas y ellas después no lo comemos y se fijan en el, ¿cierto? Nosotros también lo fijamos. Muchachos, es el oxígeno principalmente, sin el cual pues ciertos organismos y nosotros mismos no podríamos vivir prácticamente. Es lo que cambia, además del nitrógeno, el ambiente en comparación a otros planetas. Ese paso fundamental se dio hace ya muchísimos años, cuando
los microorganismos, especialmente las cianobacterias, empezaron a producir oxígeno. Esto cambió el planeta, lo modificó totalmente, y la evolución de la vida en la Tierra también cambió. Hoy sabemos entonces que la vida en la Tierra tuvo un origen, y ese origen lo hablamos de ese caldo primigenio, donde habían ciertas moléculas que por azar, lo podemos llamar como causalidad no asignada, no sabemos por qué todavía, empezaron entonces a interactuar. Y esas moléculas empezaron a formar lo que primero conocemos como vida RNA, o sea, primero fueron los virus. Y a partir de esa vida RNA se formaron las proteínas, después el DNA, y del DNA por ciertos cambios azarosos también, y toda la parte ya de aplicación del dogma, replicación, transcripción, traducción, dieron origen a el último ancestro común universal, o también denominado LUCA. Que lo que pensamos, pues recuerden que estos son hipótesis, era un procariote. Ese procariote empezó entonces a diversificarse a nivel biológico, a nivel de sus, obviamente de sus lípidos, de su pared celular. Se empezó a dispersar y generó una división a lo que conocemos como las arqueas y las bacterias tempranas, como esos ancestros de las primeras bacterias y las primeras arqueas. Yo quiero que miren unas palabras a que las tengan en cuenta. Es entonces diversificación, empezaron a diversificarse, hubo cambios que hicieron que ellas fueran diferentes. Y además de eso se empezaron a dispersar, empezaron a ocupar diferentes ambientes. Todo esto, por lo menos este libro, que es el de los más famosos en microbiología, y para estudiar microbiología general está muy bien, yo creo que lo conocen, se llama el libro de los microorganismos de Brook, lo llama eventos evolutivos, eventos de cambio. Porque los microorganismos, siendo ellos, desde el principio de la vida en la Tierra, miremos este grafiquito acá, esto está en billion of years, que significa miles de millones de años, es el billón en inglés, recuerden que es miles de millones, miren donde empezó a aparecer el origen de la vida celular, ya más o menos acá. Esto también tiene una escala de tiempo que va desde 0.3 a 5 miles de millones de años. Miren que todos los procesos, la aparición de microorganismos anoxigénicos fototróficos, el origen de las cianobacterias, los eucariotes modernos, la diversificación de las algas, ya empezaron los invertebrados, las plantas, los mamíferos, y miren a nosotros por acá. Si ustedes ven, desde el origen de lo que nosotros llamamos vida en la Tierra, ha sido pues, prácticamente durante muchos miles de millones de años, principalmente los protagonistas, los microorganismos, y después ya empezaron a diversificarse todavía más, empezaron a aparecer otras formas de vida, las cuales a veces las consideramos más importantes, pero que hoy en día, sin duda, los microorganismos siguen teniendo un papel fundamental. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? No, profe. Claro. Gracias, Alina. Bueno. Esa diversificación de la vida en la Tierra, generalmente, yo les dije en la clase anterior que uno la podía representar en forma de genealogía. Esa forma de genealogía se llama árbol filogenético. Es una forma, una hipótesis de cómo pensamos que ha evolucionado la vida en la Tierra. Desde acá, desde Luca, miren que acá se dividió en bacteria y lo que eran las tempranas arqueas. Y resulta que por el estudio ya de marcadores moleculares nos dimos cuenta que las arqueas, de hecho, eran más parecidos a los eucarias. Miren que ellos, en estas ramas filogenéticas y en este nodo, esto que lo comparten, están más cercanos. Y miren que está más alejado. Vean esta longitud de rama acá con respecto a las bacterias. Y es así que teníamos esta visión dada por Carl Woese en 1990 con los dominios de la naturaleza, hoy también altamente utilizados, y empezamos entonces a avanzar en el estudio de la vida de los microorganismos. Ya vamos para allá. Esto hoy se refleja en que podemos ver casi siempre, por lo menos un 1 al 10% de la diversidad
de esta manera en medios de cultivo, pero el 90 o el 99% de la diversidad que pensamos que existe, ni siquiera la podemos ver, la empezamos a conocer. Hay un universo que explorar. Y esto, pues para los microbiólogos es una expectativa gigante. Qué bacano que todavía podemos encontrar más cosas. Y además de encontrar más cosas en cuestión de diferentes especies, de diferentes formas vivas, también podemos encontrar quimiodiversidad. ¿A qué me refiero? A producciones de metabolitos secundarios de estos microorganismos o de sus componentes estructurales que nos ayuden a diferentes tipos de cosas que necesitamos los seres humanos. Hoy existen entonces, las vemos y con eso nos asombramos y apenas es del 1 al 10% máximo que podemos ver. Diferentes formas como bacterianas, mírenlas acá, diferentes morfologías microbianas. Miren este honguito, se llama tricoderma, lo vamos a manipular bastante, tal vez ustedes ya lo conocen por fisiología, no sé si lo manejen. Es simplemente diferentes especies de tricoderma, unas comicota creciendo en medios de cultivo. Miren la diversidad que hay solamente dentro de un género. En una muestra ambiental podemos también ver diferentes formas ya microscópicas. O cuando sembremos, en este caso vamos a sembrar suelo por la facilidad que representa, no por otra cosa. Vamos a encontrar que crecen diferentes formas, diferentes morfologías, morfotipos o morfobares también se llaman, y que ellos están interactuando unos con otros. Pero esto es una representación de lo que había en esa matriz ambiental. Podemos ver microorganismos que produzcan metabolitos secundarios. Déjenme por acá, yo les pongo la lupita. Mírenlas acá. Estas son pseudomonas fluorescentes, creciendo en un medio que tiene poquito hierro. Entonces ellas lo que hacen es producir unas moléculas que se llaman sideróforos, son moléculas quelantes de hierro, o sea, lo atrapan. Entonces no hay hierro, pues producimos para ver qué podemos atrapar. Y especialmente estas especies de pseudomonas, lo que hacen es producir una molécula, un sideróforo que se llama pioverdina o fluoresceína, ¿no? Y las vemos fluorescentes bajo un estímulo lumínico de luz ultravioleta. Eso es bastante bacano. Las podemos ver así, diferentes formas. Miren la morfología de una colonia, en este caso de un bacillus. Y ese bacillus, miren que parece un volcancito. Y resulta que acá hay diversos tipos celulares, eso después lo vemos más adelante, que se están especializando en hacer cosas. O sea, una colonia no es totalmente homogénea, hay especialización de formas y de funciones también. Vemos diferentes tipos de nemátodos, muy distintos a los hongos, a las bacterias, diferentes tipos de protozoos, que eso lo vamos a ver con la columna de Nogras, que van a aparecer muchos que a veces uno no se lo sabe. Son protozoos de vida libre, también ejerciendo una función ambiental. Y por último, protozoos que están más asociados a enfermedades en seres humanos o animales. Y obviamente la diapositiva se queda cortico para pensar todas las formas, toda la diversidad que hay. Hoy representamos entonces esa diversidad, como se los mostré en la clase anterior, en forma de genealogía, en forma de árbol. Este es un paper, como se los mencionaba, del 2016. Aquí está la fecha. Que nos muestra una nueva visión del árbol de la vida. Ya les voy a presentar otra un poquito más actual. No he encontrado todavía más actualizado 2025, encontré hasta 2023 en los papers. Y lo que nos mencionábamos la otra vez, o sea, aquí están la genealogía de lo que es el dominio bacteria, que lo estoy dibujando acá, gigante, y que yo les contaba que este árbol había sido elaborado con diferentes marcadores moleculares, marcadores ribosomales específicamente, y que cada una de esas terminales, de esas ramitas que ustedes ven acá, diferentes taxas, el puntico rojo significaba que no tenemos aún el aislamiento, no lo hemos aislado. Pero generalmente les colocamos un nombre, les colocamos un código a ese tipo pues, de organismos que sabemos que pueden estar en el ambiente, pero que todavía no tenemos cómo aislarlos porque no lo sabemos. Es posible que se puedan aislar, sí, pero a veces no hemos llegado hasta poderlos aislar todos. Miren acá, el arquea
Y por último, el Eucaria, que es el más pequeño de todos en cuestión de diversidad, y les mencionaba que en una línea, en una rama olvidada, estábamos también nosotros. La conclusión de esta figura era que la mayor parte de la diversidad era microbiana, y ojo que no estamos contando ni siquiera los virus, por la razón entonces que les expliqué en la clase anterior, ¿cierto? Para mí es que no nos hemos puesto de acuerdo. Los virólogos dicen que no están vivos, pero todavía hay gente que piensa que sí, porque eso depende de la definición de vida, que entendemos por vida, una definición que es compleja, no es fácil. Entonces todavía falta incorporar los virus acá. Esto pueden estar aparte, de hecho tienen un árbol, y ahí también podemos ver la diversidad. Yo les tenía un mapa de la vida, se los quería mostrar, pero el link está roto para que sepan. Una forma de explorar el árbol de la vida de manera interactiva. Ustedes van aumentando, aumentando, aumentando por cada uno de los clados de esos grupos y acercándose cada vez más a las terminales, y eso es muy bacano, pero no está funcionando. Listo, espero que lo pongan en funcionamiento, pero ahí tienen el link. 2023, esta es la nueva visión, la representación de pues, toda la diversidad conocida, pues obviamente en grupos grandes, no llegamos hasta especies, sino por lo menos podemos llegar hasta filas principalmente. Quiero que miren acá el último ancestro común universal. Aquí está el dominio bacteria, el arquea. Y parece ser, en las nuevas hipótesis de filogenia, que en algún momento arquea se dividió en dos. Miren estas divisiones acá. Y en una de estas divisiones, en estos ancestros, fue que por acá, no, miremos, esto parece un mapita de juego de restaurante, llegamos a lo que es el dominio eucario. O sea, que parece que la diversificación fue todavía más compleja, no fue que se separó en tres grupos, parece que hubo una diversificación aún más especial en arquea, lo que llevó a que evolucionara eucaria de esta manera. Y en una rama olvidada estamos nosotros. Vuelve el mismo mensaje. La mayor parte de la diversidad es microbiana, por no decirla que toda. Lo que pasa es que lo que vemos, lo que ven nuestros ojos, ven plantas, ven animales, ven hongos macroscópicos y nos vemos a nosotros mismos, ¿cierto? Pero entonces la pregunta es, listo, ya sabemos que hay mucha diversidad y que ni siquiera nos va a alcanzar la vida para estudiarla toda. Bueno, la pregunta que sigue es, bueno, ¿por qué hay diferentes formas vivas? ¿Por qué hay esa diversidad? Y eso es lo que yo les voy a intentar comunicar durante estas clases. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas, comentarios? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Todo bien. Listo, gracias muchachos por responder. Me voy a meter con un aspecto filosófico de la filosofía que es pequeñito, no se van a preocupar, esto no es una clase de epistemología, sino que tenemos que integrar todo este tipo de cosas. Y es hablar entonces de que la manera en que se da explicación al origen de la diversidad, de manera científica, porque podemos tener diferentes hipótesis, y yo les dije, muy respetables a los que crean en otro tipo de hipótesis, no me voy a meter en eso. Pero la científica habla entonces que es la teoría de la evolución, o sea, pensar que los organismos, ojo pues, vivos y no vivos, porque vivos todo lo que vemos en el árbol y no vivos los virus, porque los virus también evolucionan, porque tienen material genético, y de hecho algunos agentes subvirales también lo tienen. Son entonces, la evolución es entonces la responsable de que los organismos cambien y por eso vemos hoy tanta diversidad, incluyendo a los microorganismos que nos afectan tanto de forma positiva como de forma negativa. Es entonces la teoría evolutiva el eje central de la biología como algo básico junto con la ecología para entender el resto. También un mensaje que les quiero dejar con el curso, o sea, si piensan que a veces es muy ambiental, que a veces se mete mucho, no, es una base para que entiendan de forma diferente a los microorganismos que van a ver más adelante. Hay dos frasecitas acá que me gusta siempre recalcar, la de Dobzhansky, que también la vimos en la clase anterior, que era el abrebocas del curso, era la parte del contexto, o sea, ¿esto para qué? ¿Qué es? ¿Cómo me come? ¿Para qué sirve? ¿Cierto? Yo por qué estudio esto dentro de mi plan de estudios, que lo seguiremos recordando durante todo el semestre, y es que nada en biología tiene sentido excepto a la luz de la evolución. Una frase muy famosa de este señor, acá les pongo la fotico,
Y hay otro señor que también es muy famoso dentro del área, pues imagino que no lo conocen, hasta ahora lo van a ver la botico, se llama Ernest Mayr. Digamos que en fama dentro de la teoría evolutiva, después de Darwin es el más famoso. Mayr, biólogo evolutivo, cuando miremos los conceptos de especiación en cuestión de microbios, que llamamos especies, lo vamos a volver a tocar, pero dice, bueno, no hay una idea tan original, tan compleja, ¿listo? Y que ha cambiado la historia de la biología, como es la teoría de la selección natural, el mecanismo que dio Darwin en 1859, o antecitos, pero eso fue donde se publicó el origen de las especies, y cambió por completo el panorama de la biología hoy como la entendemos, ¿no? Tanto así que ha dividido entre ateos y cristianos o gente creyente, pensando entonces que todavía no nos explicamos si la vida evoluciona, ¿cierto? Parece que fueran linajes por aparte creados por un creador, eso es lo que a veces opinan algunas personas, está muy bien, no me meto con eso, pero la ciencia muestra evidencia de que pudo ocurrir otra cosa, que hay otro tipo de explicación. Y esas explicaciones se dan desde la filosofía y de decir que nosotros, tanto en biología experimental, microbiología experimental como microbiología teórica, estamos siempre buscando qué efectos hay y cuáles son las causas de esos efectos. Si el efecto es ver diversidad, ¿cierto? Es que veo mucha diversidad, ¿cuál fue la causa? En biología, y es una idea propuesta por Mayer, acá se llama causa y efecto en biología. De hecho, muy importante pues, para los que estudiamos ciencias biológicas y los que nos gustan también los diseños experimentales, la estadística, etcétera. Y la biología de las poblaciones. Habla de dos tipos de causas. Habla de las causas últimas y de las causas próximas. A los microbiólogos nos encantan las causas próximas, el cómo, las influencias inmediatas, lo mecanicista, lo mecánico, lo que explica la función, ¿cierto? Cómo se da. Las enzimas, las hormonas, ¿cierto? Los factores de virulencia, cómo es patogénico, etcétera, etcétera, ¿cierto? Estudiar fisiología, ver el microorganismo, explicar su movimiento, eso es muy bacán. A mí también me gusta mucho. Pero nos vamos a alejar un poquito de eso, por lo menos en este curso, y nos vamos a centrar en las causas últimas, que ya se preguntas ¿por qué? ¿Por qué se está dando esto? Sí, me encanta estudiar factores de virulencia, me encanta estudiar que esta bacteria produce enfermedad diarreica aguda, esto que este parásito produce malaria, bueno, en fin, muy respetable, muy bacano. También me gusta, como les digo, pero también me gusta preguntarme el por qué, ¿cierto? ¿Cuál es la explicación histórica de ese fenómeno? ¿Esto por qué este microorganismo hace lo que hace? Y aquí hay varios ejemplos. Uno, que es entonces la selección natural, que iremos desglosando. Esto no va a ser el concepto del que más fuerte sobrevive, eso no es la selección natural. Es algo un poquito más complicadito. Y puedo hablar de selección sexual, aplicable o no entonces a microorganismos, porque sabemos que no todos tienen sexo, ¿no? Y no tienen reproducción sexual propiamente dicha, tienen reproducción asexual. Y claro, hay disciplinas como la biología evolutiva, la genética de poblaciones, que lo pueden llegar a explicar, ¿no? La teoría evolutiva es la que explica las causas últimas y lo que es la microbiología o biología experimental, que nos encanta, ¿cierto? Epidemiología, bioquímica, todo lo que explique el cómo es entonces las causas próximas. Vamos a entrar un poquito entonces acá. Y antes de introducirnos al desarrollo de cómo empezó a surgir estas causas últimas, tenemos que decir que hubo una explicación primaria. Esa explicación primaria es lo que se denomina problema de diseño. El problema del diseño, problema de Paley, dada por un clérigo que se llamó William Paley, ¿no? Él decía, listo, que era la teología natural, ¿no? O sea, las evidencias de la existencia, ¿cierto? Y atributos de una deidad, llámese como se llame, lo que podía estar dándole la apariencia a los seres vivos, porque ellos parecieran como diseñados, parecen como un relojito, y es verdad, funcionamos. No sé, cuando ustedes ya estudiaron morfo, cuando estudian inmuno,
En otros tipos de áreas, pues es una cosa increíble la forma en que funcionamos. A mí me sorprende bastante. Y todos pensamos, pues esto pudo haber sido diseñado. Y eso se trata el problema de Paley, ¿cierto? O sea, en sí mismo hay un fuerte argumento de la existencia de un diseñador. O es la naturaleza la que pudo haber diseñado las cosas, ¿cierto? Tal vez. Esta es la primera explicación. Y hay otra explicación que nace desde acá, desde pensar que no hay un diseñador específico, sino que ha sido los fenómenos naturales los que han dado origen a la diversidad, a lo que hoy vemos. Y es así entonces que, si bien desde antes de Darwin se venía estudiando cómo los microorganismos evolucionaban y ya sabíamos que que cambiaban, fue después de Darwin que él puso evidencia científica que pensamos que ya podríamos tener otra explicación. Esto explica adaptaciones complejas, o sea, formas de sobrevivir y reproducirse diferentes por un mecanismo simple o que suena simple, pero que a la vez la forma de conceptualizarlo no fue tanto. Ese mecanismo, esto que explica cómo evolucionó, entonces dice, vea, yo tengo unas causas en donde yo digo que fue la evolución la que hizo, bueno, pero la evolución, ¿cómo lo hizo? Entonces viene a explicarse de la forma del mecanismo, pues ya mecanicista, que se llama selección natural. Esa es ese mecanismo, entre comillas, simple que explica Darwin en su teoría. ¿Listo? Por acá. La selección natural, yo sé que desde el colegio, tal vez en la universidad se las han explicado, utilizan este ejemplo que es el de las jirafas. Está en los libros, está en Google muy fácilmente, pues nos lo buscan. Y contrarresta lo que yo creo que es pobre Lamarck. Lamarck fue también alguien que propuso la idea de cómo evolucionaban ciertos rasgos en los animales, tal vez un poco malentendido, pero se utiliza mucho para comparar las ideas de Darwin. Y es más o menos así que funciona. Entonces, la evolución, o sea, los organismos cambian. Eso es lo que significa evolución. Hay un cambio, pero ese cambio se debe ver reflejado en la descendencia. Eso es lo que significa que se evolucionó, ¿no? Nunca se evoluciona para algo, ¿cierto? No evolucionó para, no. Vamos a darnos cuenta que eso no se utiliza en teoría evolutiva. O sea, el microorganismo evolucionó para enfermarlo. No, no. Eso no. Listo, quítense de la cabeza. El microorganismo fue seleccionado, ¿listo? Y de acuerdo a diferentes mecanismos, ese microorganismo hoy hace lo que hace. Lamarck entonces decía lo siguiente. Está el ejemplo de las jirafas. Entonces, bueno, ¿por qué las jirafas tienen el cuello largo? Decía, bueno, es que porque ellos pues, primero tenían un cuello pequeño y como se fueron estirando y desarrollando su cuello, se fueron estirando más para conseguir el alimento, eso se llama sobrevivir, llegaron a un punto en que lo tenían largo de tanto estirarlo y eso permitió entonces que tuvieran una descendencia, que se reprodujeron, que tuvieran todos cuellos largos. Es como si usted entrenara mucho, ¿cierto? Un músculo, ¿cierto? El brazo derecho, si pudiera hacer muchos ejercicios con él en el gimnasio, lo vuelve súper, ¿cierto? Ese brazo muy, muy desarrollado. Y usted piensa que sus hijos van a heredar entonces el brazo, ¿cierto? De esa manera. ¿Eso pasa? ¿Cierto? Difícilmente, ¿cierto? Eso no pasa. La explicación de Darwin es un poco diferente para esto. ¿Qué dice en breves palabras? Hay un grupo de jirafas dentro de las cuales unas, por netamente variación aleatoria, aleatoriedad, causalidad no asignable, desarrollaron cuellos largos. Y estaban entonces las de cuello pequeño. Las de cuellos largos se van a poder sobrevivir porque van a comer las hojas de los árboles. Y como ese rasgo es un rasgo adaptativo, esto permite que se reproduzcan y pues que les da supervivencia.
Las de cuello pequeño no van a comer las hojas de los árboles. Por lo tanto, ellas morirán y las que sobrevivirán son estas. ¿Cómo se dieron esos cambios y por qué esta se murió? Eso es lo que explica la selección natural. Esto entonces se refleja en microorganismos. Sí, muchachos. Y hacia allá vamos, hacia allá voy construyendo el vida. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, profe. Listo, gracias. Ahora, Darwin tiene, hay mucha literatura acerca de Darwin, hay una página de hecho dedicada a él. Esto es netamente del Museo de Historia Natural Británico. Y están los libros de libre acceso, están las cartas que Darwin se compartía con otros tipos de científicos de la época, personalidades, etc. Pero también hay la historia de otro personaje que ha sido olvidado por la ciencia. Y de hecho, vean que uno construye el discurso como la teoría darwiniana. Resulta que no. Otro personaje que se llamó Wallace. Y Wallace llegó casi que al mismo tiempo a la idea de Darwin, que los microorganismos. Hola, Andrea. Profe, sino que no me quedó clara la parte en la que dices que la evolución no es que haya un cambio para algo específico. Sí, bueno, a la que me refería no era eso, me refería a que no tiene un porqué, ¿cierto? Es que un para qué, perdón. ¿Cierto? El microorganismo evolucionó para enfermar. Es como si hubiera un propósito en la evolución, y eso no es así. En la evolución se da una serie de mecanismos para que ese microorganismo cambie, pero tú no sabes hacia dónde va a cambiar, ¿cierto? Tú no puedes decir, es que evolucionó para ser patógeno. No, evolucionó y esa evolución conlleva que fuera patógeno, pero no evolucionó para. Es también, les pongo otro ejemplo, los antibióticos. Entonces, casi siempre se piensa, que también nos va a cambiar un poquito esa concepción de que los microorganismos se seleccionan porque se les colocó antibiótico, ¿cierto? Ellos cambiaron para sobrevivir al antibiótico. No, eso no es cierto. Lo que pasa es lo siguiente. Voy a rayar acá. Hay células de bacterias. Qué pena los dibujos. Ustedes saben que acá es más difícil dibujar. ¿No? Hay una población de bacterias. Y resulta que en algún momento ellas pues son patogénicas y se les dio, el hospedero tomó un antibiótico, ¿no? Recetado o no recetado, no importa. Entonces está la población patógena y se les dio un antibiótico. Ellas se reproducen todo el tiempo y en algún momento se va a generar un mutante. Ese mutante se llama mutante adaptativo. Se generó sin la presencia del antibiótico, simplemente por reproducción, por las mutaciones, y se generó. Y resulta que cuando yo le di el antibiótico, se murieron todas, excepto la que por aleatoriedad tiene las adaptaciones, o la adaptación para sobrevivir al antibiótico. Y ella entonces se va a reproducir mucho más que las otras, porque las otras se murieron. Es algo parecido al de las jirafas, ¿sí o qué? Lo que pasa es que aquí estoy hablando de comida y aquí estoy hablando de antibióticos. Entonces, la que va a sobrevivir y reproducirse era la que resistió el antibiótico. ¿La bacteria sobrevivió para eso? No. Este mutante adaptativo solamente fue seleccionado por el antibiótico y ya es capaz de sobrevivir y reproducirse a él. Es una consecuencia de la selección natural. No es que un microorganismo evolucione para alguien. No sé si queda claro, Andrea, y a todos. Sí, profe, gracias. Listo, un gusto. Bueno, les estaba hablando entonces de Wallace. Lastimosamente sí, hasta yo mismo lo saco del parche cuando estoy hablando de evolución, pero cada vez hay que volverse más consciente que Wallace tuvo un papel fundamental, y ya ahorita lo vamos a ver, en la concepción de la teoría evolutiva por selección natural, y que hoy pues utilizamos bastante. Aquí también les dejo unos links, es que esté gomoso, pues eso sí no los tienen que ir a revisar, pues eso nos sale en un parcial, para que no se me azaren. Lo mismo el de Darwin, para que vean todo lo que hay.
y hay como un museo pues virtual, eso es muy bacano y que nos gusta pues de los temas. La evolución, la teoría evolutiva de Darwin y Wallace tiene unos preceptos. Yo lo saqué de este texto, que es un texto de filosofía, filósofo de la biología que se llama Elliot Sober, que dice que parece que Darwin hubiera escrito El origen de las especies asiáticas. Bueno, no nos importa tanto los conceptos filosóficos acá, sino los pragmáticos que podemos entonces extraer de la teoría evolutiva como una especie de resumen. Que ahorita los volvería a retomar dependiendo de cómo nos vaya en el tiempo. Bueno, primero, la teoría evolutiva darwiniana es de vista corta. O sea, no tenemos que esperar demasiado para verla en acción. Y especialmente con la vida microbiana. ¿Por qué? Porque los microorganismos tienen genomas muy pequeños que son capaces entonces de reproducirse en escala de tiempo, en mucho menor tiempo que de eucariotes superiores, el cual el genoma es más complejo en cuestión entonces de número de genes y de estructuras distintas dentro de su genoma. O sea, podemos ver evolución en acción con microorganismos. Es de vista corta. Nosotros lo llamamos evolución rápida. Evolucionan rápidamente. Y de hecho es un problema. Por ejemplo, miren el caso de la resistencia a antibióticos. Pues la evolución es supremamente rápida. Entonces lo llamamos de vista corta. ¿Listo? La evolución puede suceder o no. A eso lo llamamos ambientalmente contingente. O sea, depende de cosas del ambiente. ¿Listo? O hasta ahí pensábamos con Darwin, porque pareciera que después que no. Ya vamos a ver con mecanismos de evolución a qué me refiero con que no. Dentro de Darwin, la selección natural, pues dice, si el ambiente está participando, ¿cierto? Tiene que algo que ver en cómo se seleccionan esos organismos. Puede suceder o no, es ambientalmente contingente. Y al mismo tiempo, la evolución te puede llevar a rasgos muy diferentes o muy similares entre especies. Entonces, eso también puede pasar. Actúa sobre variación aleatoria. Como se los expliqué, hay aleatoriedad en los cambios. Darwin no sabía en ese momento qué eran los genes porque después llegó Mendel en cuestión de tiempos, pero sabía que había variación fenotípica, o sea, los fenotipos cambiaban, pero esa variación él la veía aleatoria. Vuelvo y les recuerdo, cuando estamos hablando de aleatoriedad en ciencias, es una palabra que nos encanta a nosotros para decir que no sabemos qué fue lo que pasó. Es que fue aleatoria. Eso es que no lo sabes. Aleatoria, voy a utilizar más el concepto estadístico para esto. Significa causalidad no asignada. O sea, sí pasó, hay variantes, pero yo no sé por qué. Hoy sabemos que son las mutaciones, ¿cierto? Ah, es que mutó, cambió. Ah, listo. Bueno, ¿puedes predecir las mutaciones? Hasta hace algunos años bastante difícil. Hoy se pueden predecir algunas, pero no todas. Y más que todo hoy con computadores cuánticos, etcétera, ya podemos predecir mejor. Pero créanme que todavía no. Si hay un cambio, tal vez sabemos por qué, pero no del todo. Entonces a eso lo llamo causalidad no asignada. Entonces, causalidad no asignada. La selección natural, que ya vamos a ver un video bien bacancito, muy cinematográfico, acerca de la teoría darwiniana, no es el único método de modificación que existe. Hoy sabemos que hay más. Pero sí, lo que conocemos es que es el más importante de todos. Ese mecanismo se llama selección natural. Hay otros, los vamos a ir viendo en las próximas clases. El más importante, pero no el exclusivo. Hay muchos más. Y el microorganismo sí que aplica. Y por último, la selección natural no cierto, usualmente selecciona individuos. Volvamos al ejemplo de las bacterias. Habían bacterias que se estaban reproduciendo y estaban sobreviviendo en un ambiente, y en una de esas aleatoriamente se genera un mutante. Tiene una mutación que expresa un rasgo que se llama rasgo adaptativo. Y ese rasgo adaptativo, como les explicaba, adaptación significa supervivencia, significa reproducción, es el que después va a sobrevivir y va a reproducirse. ¿No? La selección natural selecciona este individuo, pero vos solamente la vas a ver cuando haya una población descendiente de ese individuo que tenía el rasgo
adaptativo, el de la supervivencia de antibióticos, por ejemplo. Por ende, decimos lo siguiente y anótenlo muy bien, que de pronto les sale un parcial. Todos soy muy sapo y yo les voy sapeando preguntas para que la estudien. Usualmente la selección natural, entonces, selecciona individuos, pero opera sobre poblaciones. Y operar significa es que yo la puedo ver, ya la puedo estudiar. Opera sobre poblaciones, porque si el rasgo no se pasa a la descendencia, recuerden que para que haya evolución es un cambio, esto que hereda la descendencia de ese organismo en particular. Entonces, si no la hereda, tú no la puedes ver, porque necesitas ver poblacionalmente que se haya fijado ese cambio, que haya permitido sobrevivir y reproducirse más que las otras. Por un cambio ambiental, particularmente, se está hablando de selección natural. Eso significa operar. Opera sobre poblaciones. ¿Alguna duda con esto? No, profe. Listo. Bueno, muchas gracias. Vean, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver un videito, es de media horita. Miramos y finalizamos la clase, si avanzamos un poquitico más. Yo les voy a enviar el link acá por el chat, por si no lo quieren ver conmigo, yo lo voy a colocar con el volumen de mi computador para que lo vean. El carretazo que les acabo de hablar, yo creo que lo van a entender mucho mejor cuando vean este video, que habla sobre las ideas fundamentales de Darwin y de la evolución, y cómo los organismos evolucionan. Quería comentarles que Darwin, en su libro, no menciona los microorganismos para nada. Eso fue en 1859. Recuerden que unos años después, pues ya existía Pasteur, ya existía Koch. Pasteur derogó la generación espontánea con su experimento de cuello de cisne, solo unos añitos después. Ese evento marcó el inicio de la microbiología como ciencia según los historiadores. O sea, pensar que no se generan espontáneamente pues la vida, sino que hay otro tipo de explicación. Miren que los eventos están pegaditos. Si no estoy mal, uno es en 1859, que es la escritura de Darwin, y el otro es en 1861, si no estoy mal. Me disculpan si me equivoco, pero yo sé que hay poquitos años. Muchachos, la microbiología no era tomada tan en serio, fue años después. Y la pregunta es cómo las ideas de Darwin implican o impactan a la microbiología. La vamos a ir viendo, que es lo que sigue a continuación después del video. Vamos entonces a verlo, ¿les parece? Voy a ir parándolo para comentar algunas cosas. Quiero que se fijen en unas, que lo estudien, otra vez vuelven, no me gusta sobreamenazar, simplemente lo tengan en cuenta que sale en parcial y lo entiendan un poquito más. Y si tienen alguna pregunta, me pueden abordar en clase o escribirme, yo les puedo dar las asesorías que necesito. Para absolutamente nada. Bueno, aquí termina esta partecita. Hoy vamos a ver el video. ¿Listo? Lo voy a enviar por el chat para el que si no lo quiera ver conmigo lo vea por aparte. Y no quiera escuchar mis comentarios, pues también lo puede hacer. Y me disculpan acá, voy a dejar de compartir porque acá en Meet hay que compartirlo de otra manera para que escuchen el audio. Acá. Ahí en teoría lo podrían escuchar. El video se llama El origen de las especies construyendo una teoría. Dura 30 minuticos, pero no es tedioso de ver. Yo generalmente uso videitos, pero son corticos. Ese es el más largo que van a ver conmigo. Necesito, por favor, que alguno de ustedes, cuando ya le coloque el pez, me diga que sí se escucha, para que lo puedan entonces escuchar desde acá o lo dejan, lo ven ustedes pues por aparte. Ya lo voy a colocar, ¿listo? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, se escucha. Listo, gracias. Después de 4 arduos años de recolectar animales en la jungla del Amazonas,
Alfred Russel Wallace por fin va de vuelta a Inglaterra. Navegan con él las satisfacciones de un largo viaje. Miles de especímenes que venderá a museos y coleccionistas. Exhausto de sus viajes, Wallace ansía las comodidades de su hogar. Me temo que el barco se está incendiando. Todos los especímenes de Wallace están destruidos. Los informes que produjo con el sudor de su frente sobre dónde viven los animales en Sudamérica también se perdieron. Estas notas contienen pistas para la pregunta por la que Wallace tanto arriesgó para responder. Era el misterio científico más grande de su época. ¿De dónde provienen las especies? Pero ahora Wallace deberá ponerse a pensar en algo más urgente: su supervivencia. Sus manos están quemadas de tanto deslizarse por una soga. Su bote salvavidas se hunde. Los náufragos tienen poca comida y agua y están a 700 millas de la costa más cercana. Wallace promete que si sobrevive, nunca más volverá a navegar. Esta es la historia de la búsqueda del origen de las especies y de las aventuras épicas de los dos exploradores que hallaron la respuesta. Alfred Wallace podría haber evitado este aprieto si alguien no hubiese estado guardando un secreto. Otro naturalista británico ya había respondido a la pregunta sobre el origen de las especies años antes, pero solo se había atrevido a compartir sus ideas con unos pocos amigos en quienes confiaba. Charles Darwin zarpó en su propio viaje 20 años antes del naufragio de Wallace. Muchachos, ¿a qué se les parece esto que, bueno, yo sé que no alcanzaban el puntero, lo que está viendo él? ¿Qué les parece? ¿A qué se les parece? Un microscopio. Un microscopio, exactamente. Y de hecho, esa es la réplica, pues, muy parecida a la original que él utilizó en el Beagle. Es lo que usted, pues, miraba, era protozoos y zooplancton. Los microorganismos entonces tal vez fueron de ayuda para la teoría darwiniana, pero no los nombran. La razón del por qué, después la vemos. Pero sí, él consideraba, pues ya existía, pues no tanto la microbiología, se estaba incorporando como ciencia, no estaba. Alguna gente estudiando con algo que se llamaba microorganismos, ya se sabía qué era, pero vean que él también entonces lo introdujo dentro de su viaje, quería observar,
pero se basó en otras observaciones que ya vamos a mirar. Las observaciones de lo macro también se van a ver reflejadas en lo micro años después. ¿Listo? Para que pues, no vean que eso está tan aparte. Lo macro, bien, se observó, pero eso también se puede traspasar a la vida macro. Vamos a seguir. Fue un revolucionario poco común. Vivió en una época en la cual la mayoría de los científicos creían que cada especie había sido creada especialmente por Dios, con su forma actual y constante, y no que eran de algún modo producto de las leyes naturales. A los 22 años, Darwin también creía en la creación especial. Incluso pensaba llegar a ser un clérigo. Pero entonces recibió una oferta sorprendente. Darwin aprovechó la oportunidad de navegar por el mundo en un navío de la Marina Británica, el Beagle. La oferta fue más por su pedigrí que por su currículum. Darwin podía ser una buena compañía de clase alta para el capitán. No era una tarea menor, ya que el capitán anterior del Beagle quedó abatido y se suicidó de un tiro. El incentivo de Darwin era un naturalista amateur y apasionado, y ahora tendría la posibilidad de ver y recolectar animales, plantas y rocas de todo el mundo. A comienzos del viaje, estudió el plancton con su moderno microscopio, un instrumento que solo el hijo de una familia adinerada podía tener. Darwin estaba perplejo. ¿Por qué había tanta belleza en el medio del océano donde no había nadie para disfrutarlo? ¿Por qué se habían creado estas formas sin un propósito aparente? Pero para cada momento de alegría o descubrimiento, Darwin experimentó cientos de momentos de sufrimiento. A menudo estaba mareado. No un poco mareado, sino desesperadamente, intensamente enfermo. Su aventura tuvo un alto costo. La curiosidad de Darwin no estaba limitada a las ciencias. En las costas de Argentina, probó una delicadeza local: armadillo asado. Pensó que tenía sabor a pato. No muy lejos de su asado, Darwin halló un fósil interesante. Era una pequeña pieza de una criatura extinta llamada Glyptodonte. Era parte de su cubierta protectora. Darwin había visto una caparazón ósea similar en el armadillo que acababa de comer. Pero este fósil provenía de un gigante. El animal que descubrió hubiera servido para una cena de miles. Darwin halló varios fósiles más en las cercanías, incluso perezosos terrestres como este. Eran todos enormes en comparación con las especies vivientes. Darwin se pondría a sopesar la relación geológica entre lo extinto y lo viviente. Darwin todavía no comprendía por qué los fósiles de animales extintos aparecían donde animales similares vivían hoy en día. Después de casi 4 años en el mar, el doble del tiempo que Darwin se había comprometido, el Beagle arribó en una remota colonia española, las Galápagos. Hubiera sido el sueño de cualquier naturalista poder explorar estas islas. Pero cuando Darwin llegó, estaba más exhausto que entusiasmado.
Si el infierno tuviera un jardín, él pensó, se parecería a esto. Las rocas negras volcánicas se sentían como cocidas en un horno. Las plantas apestaban. No vio ni una flor hermosa. El Darwin que arribó aquí no era el gran teórico que conocemos hoy. Era un coleccionista de 26 años recolectando casi al azar realmente. Cualquier planta, cualquier animal, cualquier roca. Ni siquiera supo el significado de lo que recolectaba hasta mucho más tarde. Pensaba que las iguanas marinas de las islas parecían lentas y horrorosas. Pero sí le gustó un reptil diferente de las Galápagos: las tortugas. Incluso se montó encima de una. Una bestia magnífica. Cuando Darwin estuvo aquí, le dieron una pista importante. Los españoles podían saber de qué isla provenía cierta tortuga solo sabiendo la forma de su caparazón. ¿Por qué? Quiero que acá se fijen mucho en cómo empiezan a asociar diferentes localizaciones geográficas con ambientes distintos a variaciones fenotípicas, en este caso puede ser en tortugas. También piensen si eso puede pasar también con los microorganismos. Distancias geográficas diferentes, aunque microorganismos siempre hay algo que yo llamo problema de escala. No es lo mismo que yo esté hablando de aquí a la universidad que para un microorganismo, ¿cierto? Un centímetro, un milímetro, es una distancia gigante. Pero piensen si eso influye en algo, si el cambio de ambientes o microambientes pueden estar llevando a que se dé unos cambios específicos o no. Entonces, quiero que se fijen en este concepto que sigue a continuación. ¿Las tortugas de islas cercanas se verían tan diferentes una de otra? Los sinsontes de las islas también llamaron la atención de Darwin. Se concentró en sus diferencias sutiles. Una clase de sinsonte tenía manchas en su pecho. Otro tenía un parche grande y negro debajo de cada ojo. Una tercera tenía el pecho completamente blanco. Darwin quedó asombrado cuando se dio cuenta de que, al igual que con las tortugas, cada clase de sinsonte vivía en una isla diferente. Así que si bien solo se quedó aquí 5 semanas de un viaje de 5 años, es lo que vio aquí en estas 5 semanas lo que dejó la mayor impresión en Darwin y lo que lo llevaría a sus más grandes ideas. Después de pasar por Australia y África, y mientras el Beagle regresaba a Inglaterra, Darwin tuvo la oportunidad de reflexionar sobre lo que había visto. En su cabina, Darwin reflexionaba sobre los animales de las Galápagos. Era increíble que estas criaturas similares pero distintas vivían en islas tan cercanas. ¿Qué podría explicar este hecho? De acuerdo con la creación especial, Dios creó especies diferentes para cada isla. Pero a Darwin se le ocurrió otra posibilidad. Tal vez una especie provino de tierra firme y luego fue cambiando de diferentes maneras en las diferentes islas. Los animales de las Galápagos estaban planteando una idea radical. Las especies podían cambiar. Después de que Darwin regresó a Inglaterra,
comenzó a pensar sobre todo lo que había visto en este viaje de 5 años. Y vuelve a pensar en la geología, en los fósiles, en los animales que había visto. Se encuentra en este proceso al que llama disturbio mental, en el cual deja que fluya cualquier pensamiento hasta que por fin tiene esta gran idea. Disturbio fue la palabra correcta. Sus ideas eran violentas para el orden establecido. La mejor explicación para lo que Darwin vio en las Galápagos fue que las especies cambiaban hacia nuevas especies. Con el tiempo, una clase de sinsonte de alguna manera se convirtió en 3. Las tortugas se multiplicaron hacia diferentes formas. ¿Y qué significaba que los armadillos y los perezosos vivieran hoy donde antes lo hacían sus versiones gigantes ya extintas? Tal vez, pensó Darwin, las especies de hoy son descendientes de otras más antiguas, extintas. Si es así, entonces todas las especies están conectadas unas con otras en un árbol genealógico. En un bosquejo simple y rudimentario, pero el dibujo de Darwin es una nueva y radical imagen de la vida. Cualquier especie puede dar origen a especies nuevas algo diferentes. A medida que las generaciones pasan, surgen las especies descendientes y luego las que siguen. La idea audaz de Darwin fue que las especies descienden de otras especies de manera tan natural como los niños descienden de sus padres. Hubo una palabra para esta manera de pensar: herejía. Entonces, el origen de las especies era natural, no divino. Fue una idea revolucionaria que derrumbó la creación especial. Estaba en contra de las enseñanzas de la Iglesia y de lo que la mayoría de los europeos creía, incluso la mayoría de los científicos. Como todavía era joven, Darwin no podía revelar su gran idea. Lo hubieran atacado y arruinado. Muchos años después, el relato popular de Darwin sobre su viaje se convirtió en un gran éxito. Publicó 6 libros y se convirtió en el naturalista más prominente de Inglaterra. Pero aún seguía guardando su mejor idea en secreto. Darwin todavía seguía recolectando más evidencias para su teoría. Cuando estaba en un museo, se encontró con un serio joven. He leído su libro Viaje del Beagle. Es excelente, inspirador. Muchas gracias. Wallace había sobrevivido a su dura experiencia en el mar. Después de 10 días miserables en un bote salvavidas, lo había rescatado un barco que iba de paso. A mis notas antes de irme. Bueno, excelente. Wallace y Darwin se encuentran por primera vez. Los dos exploradores comparten una gran pasión por la naturaleza, pero están en situaciones muy diferentes. Estoy yendo al archipiélago malayo para hacer una investigación. ¡Oh, excelente! Wallace es soltero, tiene que recolectar para vivir. Y todavía tiene que ganarse una reputación. Nunca estuve ahí. ¿Vas a recolectar? ¿Qué? Darwin está casado y tiene una familia. Tiene una posición financiera acomodada y tiene una reputación científica que proteger. Wallace es tan abierto como Darwin es reservado sobre su interés en el origen de las especies. Darwin no se imaginaba que este joven pronto lo empujaría a revelarlo. Le podría enviar algunos especímenes si quiere. Oh, sí, claro, muchas gracias. Pero, por favor, ningún percebe. Justo terminé un trabajo sobre percebes que... Y Wallace no tiene idea de que Darwin ya tenía la exclusiva. ¿Ha escrito algo propio? Creyendo que la pregunta sobre el origen de las especies seguía sin responder, y a pesar de casi haber perdido la vida en el mar, Wallace se embarca en un nuevo viaje. Viaja a una región que se encuentra entre los océanos Pacífico e Índico, el archipiélago malayo. Durante los próximos 8 años, estudió y recolectó animales a medida
Bueno, aquí nos van a explicar un poquito mejor, porque en Darwin de pronto se lo saltaron, cómo se llegó a esa idea, ¿cierto? A pensar en cómo es el origen, cómo se da el origen de las especies. Es que hoy, como les digo, no solamente para animales macro, hongos, plantas, etcétera, sino también para microorganismos aplica. Creo que se fijan muy bien en lo que es la separación espacial otra vez y lo que es la dispersión y la diversificación. En esos tres conceptos se basa. Y hay uno en especial, el cual Wallace se basó, que es un concepto económico dado por Malthus, lo cual lo nombran en el video, la teoría económica también acá, que también quiero que se fijen mucho, porque no solamente se construyó desde la biología el concepto de selección natural, sino también desde la economía. Sigamos pues, que ya casi termino. Que iba pasando de isla en isla en un viaje de 14.000 millas. Wallace quedó cautivado por las mariposas. Su grupo favorito se llama alas de pájaro por su forma y gran tamaño. Se venden a alto precio por sus llamativos colores. Él encuentra mariposas alas de pájaro por todo el archipiélago. Identifican nuevas especies. Algunas son algo diferentes de las que están en islas cercanas. Las mariposas malayas le sugieren a Wallace lo que los animales de Galápagos le revelaron a Darwin, que las especies cambian. Pero Wallace, además, busca comprender el panorama completo. Después de explorar junglas a ambos lados del globo, podía comparar dónde vivían diferentes grupos de animales y preguntarse por qué se encontraban en esos lugares. Wallace, el recolector, ahora se convierte en Wallace, el teórico. Las alas de pájaro aparecen cerca de otras especies de alas de pájaro en el archipiélago malayo. Del otro lado del mundo, en el Amazonas, viven diferentes familias de mariposas. Las familias de pájaros también se agrupan geográficamente. Las cacatúas solo viven en el archipiélago malayo y en Australia, y América es el hogar de los guacamayos y los colibríes. En todo el mundo, cuanto más similares son dos especies, más cerca viven. ¿A qué se debe esto entonces? Wallace formuló una nueva ley de la naturaleza. Se trata de dónde surgen nuevas especies. No aparecen en lugares al azar. Surgen cerca de especies similares. Él se da cuenta de las implicancias profundas que tiene que las especies estén conectadas entre sí, como las ramas de un árbol. Por sí mismo, Wallace llega al secreto que aún guardaba Darwin sobre el árbol de la vida. Wallace halla más evidencias de que todas las especies están relacionadas al estudiar algunas criaturas fascinantes. Los manatíes son mamíferos que viven solamente en el mar, pero dentro de sus aletas hay huesos de dedos. Estos huesos, al parecer inútiles, también están en las aletas de las ballenas. Si Dios creó a estos animales de cero, ¿no se hubiera saltado los dedos? Imperfecciones como estas estructuras arcaicas dejan en claro que todas las especies son una forma modificada de una especie más antigua. Haciendo zigzag por el archipiélago malayo, Wallace junta evidencia esencial para formular su ley. En la isla de Borneo vio monos y orangutanes.
Pero en el resto del archipiélago, en Nueva Guinea, los mamíferos son marcadamente diferentes. No hay monos aquí. En su lugar, en lo alto de las ramas hay canguros arborícolas, marsupiales cuyas crías crecen en bolsas. Isla por isla, Wallace nota cuál de los dos grupos de mamíferos viven ahí: los que tienen bolsas y los que no. Los animales de las islas orientales se parecen a los de Australia. Los animales del oeste se parecen a los de Asia. Es como si una línea dividiera el archipiélago. Se llegaría a llamar la línea de Wallace. Muchachos, vea, cuando pasa esto y que son diferentes especies y hay algo de barrera, también aplica para microbiología, se llama especiación alopátrica. ¿No? Cuando hay un efecto de barrera, en este caso barrera geográfica. En microorganismos igual, lo que pasa es que vuelvo y les digo, el problema es de escala. ¿Tiene que haber una separación continental para encontrar especies distintas de microorganismos? No, puede ser algo mucho más pequeño, como nuestra misma piel, el cabello, la barba, ¿cierto? Los ojos, donde haya microorganismos, también puede haber especiación, o sea, cambian, ¿cierto? Se especian distintos, hay una especie surge de otra, eso es lo que significa especiación. Pero en microorganismos hemos encontrado más evidencia porque las dinámicas evolutivas son distintas, que no necesita haber un efecto de barrera, acá como por ejemplo en estos dos animales, sino dentro de un mismo sitio homogéneo, esto puede haber especiación, cambios en las especies, eso se llama especiación simpátrica. Después se los explico mejor cuando estamos viendo especiación. Y puede haber algo como que ocurre simpatría, después alopatría, y eso se denomina parapatía. Después les doy bien los ejemplos. También piensen en una cosa, es que estos se parecen y estos se parecen, pero hoy hablamos de que todos los microorganismos pueden estar en todos lados, porque la forma en que se dispersan son distintas. Acá la dispersión de los animales dependía de la cercanía geográfica, pero un microorganismo no necesita del todo eso. Puede viajar de diferentes maneras, aire, agua, nosotros mismos, nuestra ropa, etcétera, se dispersa diferente. Y por eso tal vez encontramos formas más similares en todo el mundo. Es algo distinto, no es que se parezca del todo a esto. Pero habrá que ver qué entendamos nosotros por especie para llegar como a esos conceptos, a decir, no, es que todo está en todas partes. ¿Será que es cierto o será que son descendientes? Son cosas que se parecen mucho pero que no son iguales, que sí están en todas partes, ¿no? Ya faltan 7 minuticos y terminamos el video. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, profe. Listo, Natalia, gracias. ¿Por qué Dios trazaría una frontera entre estas islas y colocaría a los monos en los árboles en un lado y a los canguros en los árboles del otro lado? Esto no tenía sentido. La creación especial no podía explicar la línea, pero la ley de Wallace sí, que las especies provienen de especies preexistentes cercanas. Las islas al este del archipiélago malayo, supuso Wallace, habían estado alguna vez conectadas por tierra con Nueva Guinea y Australia. Entonces, los animales como los canguros podían pasar de una a otra. Las islas occidentales nunca estuvieron conectadas con las orientales, pero sí estuvieron conectadas con Asia. Así que el oeste tenía diferentes mamíferos, unos con placentas en vez de bolsas. Es la historia del planeta, no la creación especial, lo que explica la distribución de las especies. En la época de Wallace, los geólogos comprendían que los procesos naturales, como el vulcanismo y la erosión, podían cambiar la forma de islas y continentes. Pero, ¿qué pasaba con las especies? ¿Cómo cambiaban? Esa es la próxima pregunta de Wallace. Como recolector, tenía un buen ojo para los detalles, ya que escogía especímenes para venderlos a sus clientes.
Sabía que dentro de todas las cosas vivientes, desde las mariposas hasta los caracoles, los individuos de una especie dada en general tienen pequeñas variaciones. ¿Pero qué tiene que ver esa variación con cómo cambian las especies? La respuesta le llega a Wallace cuando tuvo una gran fiebre. Debe haber estado pensando sobre la alta probabilidad de que iba a morir. Recordaba el economista inglés Thomas Malthus, que notó que las poblaciones humanas están controladas por el hambre, las enfermedades y la muerte. Wallace se dio cuenta de que esto se daba más aún en la naturaleza. Sin la muerte, cualquier especie rápidamente invadiría la Tierra. Pero las poblaciones de animales tienden a mantenerse estables. Esto se debe a que una gran cantidad de las crías mueren en cada generación. Tenemos ahora dos hechos que encajan: masivas muertes y variación. Ahora Wallace puede ver cómo las especies pueden cambiar. Esos individuos con variaciones que les dan una pequeña ventaja sobrevivirán, se reproducirán y con el tiempo sobrepasarán el número a los que no la tienen. Lo suyo es una imagen fundamentalmente nueva de la naturaleza, una competencia intensa, incluso violenta. Wallace piensa que tal vez tiene una nueva e importante idea, pero quiere una segunda opinión antes de publicarla. Y conoce justo a la persona correcta para preguntarle, a miles de millas de distancia, en Inglaterra. Perdón, señor. Esto acaba de llegar para usted. Ah, sí, gracias. Darwin queda conmocionado. Él mismo no podría haber escrito un mejor resumen de su propia teoría sobre el cambio de las especies. Él lo llamó selección natural, que lo que acababa de llegar de parte de Wallace. ¿Cómo pasó esto? Los dos hombres habían observado especies algo diferentes en islas cercanas y concluido que las especies podrían cambiar con el tiempo. Ambos habían recolectado enormes cantidades de especímenes y se habían dado cuenta de que los individuos varían dentro de las especies. Y ambos habían sido testigos de la naturaleza de cerca y se habían dado cuenta de que era un campo de batalla con pérdidas masivas. Los mismos patrones de datos y una misma explicación. Las mentes brillantes piensan igual. A Darwin le preocupa ahora que podría perder todo el mérito de su idea original. Darwin compartió el manuscrito de Wallace con dos colegas cercanos en quienes había confiado sus ideas sobre la selección natural. Ellos decidieron que el manuscrito de Wallace y algunos fragmentos de Darwin se deberían leer en voz alta al mismo tiempo y el mismo día en Londres. La idea era compartir el mérito, aunque todos los que participaron, como Wallace, acordaron que Darwin lo había hecho primero. Darwin publicó su obra maestra completa en 1859. Sobre el origen de las especies se convirtió en uno de los libros más influyentes jamás publicados. Fue una sensación instantánea que marcó el nacimiento de la biología moderna.
Wallace finalmente escribió un libro sobre la evolución. Lo tituló Darwinismo. Darwin y Wallace, que marcaron una nueva visión de la vida impulsada por la competencia, no compitieron entre ellos. Por el contrario, fueron amigos de por vida, unidos por su entendimiento, fruto de la experiencia, sobre cómo la evolución le daba forma al mundo viviente. Listo, muchachos. La frase final dice algo de competencia, ¿cierto? Que al fin y al cabo media la parte evolutiva. Y la competencia es un tipo de interacción biológica y es un tipo muy importante de interacción microbiana. Es así que las interacciones también parece que median cómo los microorganismos están cambiando. Eso también lo vamos a ver más adelante. Y esa es la relación entre ecología y evolución más directa, pues cogiendo el ejemplo, porque hay muchas otras. No sé qué les pareció, si alguien quiere opinar, si tienen alguna pregunta. ¿Ninguna? No, profe, pues, o sea, muy interesante el video, pues porque uno sabe como cosas como, obviamente pues como cosas por encima, pero no como estos detalles, entonces está como, pues chévere. Listo, gracias Natalia. Muchachos, ya, pues entonces, le agradezco mucho pues a Natalia la intervención, no sé si alguien más, pero quiero que no solamente se quede ahí, sino que piensen en cómo esto se relaciona con la vida microbiana. Que se pregunten, bueno, ¿y esto para microorganismos aplica igual? Eso es lo que vamos entonces a empezar a hablar un poquito más la próxima clase, ya hoy terminamos, para no dejar el tema mucho. Y vamos a ver entonces por qué la teoría darwiniana y de Wallace es importante en la microbiología y si hoy se sigue aplicando. Y vamos a empezar resumidamente hablando de mecanismos de evolución o también llamados fuerzas evolutivas, la cual incluye la selección natural como la más importante, pero no la exclusiva. Vamos a intentar entender y cómo se explica ya a nivel mecanicista, o sea, mecánico, del cómo es que las especies microbianas cambian y por qué hay tanta diversidad, incluida la de los patógenos. ¿Listo? Bueno, hasta que llega la clase de hoy. Muchas gracias por su atención, por su participación. Espero les haya gustado. Y cualquier cosa, pues quedamos atentos. Nos vemos el martes en el laboratorio. Ya los voy a acompañar yo, la profe Mariana no. Y después en teoría. Esto, recuerden, grupo 1. Si tienen alguna duda sobre la guía, por favor, nos escriben.